poco corto porque ¿qué es la imagen de Dios? Es algo muy complejo de explicar y de decir, pero la imagen de Dios es algo que nos toca, que nos traslada, que nos llena y que nos da de la bendición del Señor. Tenemos que buscar en nuestro corazón y en nuestra mente todas aquellas cosas que nos hacen ver quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Espíritu perfecto que creó todas las cosas y que nos hizo a nosotros también en esa perfección. Yo les pregunto a hermanos y a unos amigos que, que que cómo nos ve Dios. Muchas veces la respuesta que me dan es que Dios nos ve como, como lo que somos, pecadores. Pero fíjense que bien visto, Dios tiene una diferente manera de vernos porque Él nos hizo de otra forma. No como somos ahora, sino como Él deseó que fuéramos. ¿Cómo deseó Dios? Deberíamos de preguntarnos todos. ¿Cómo deseó Dios que fuera yo? Cuando Él, bueno, para vanidad de muchos, cuando Él nos soñó en la eternidad, ¿cómo nos soñó? Seguramente no nos soñó miopes, ni en silla de ruedas. Seguramente no nos soñó, pues, enojones, ni gritones. Todo eso, todo eso es parte de lo que nosotros somos actualmente. Quisiera ver la primera lámina que dice, porque en el Edén, Dios planeó a un ser humano muy diferente de lo que somos. Pese a las teorías modernas y científicas, el ser humano no es un ente más en la creación. ¿Me ayudas un poco a leer, Mónica? Sí, dice, pese a las teorías modernas y científicas, el ser humano no es un ente más en la creación. Los seres creados anteriormente a la humanidad fueron creados de forma independiente de Dios, ángeles, querubines y arcángeles, para servirle. Sin Hasta embargo, ahí, sí, hasta ahí un momento. ¿Por qué? Porque observemos, pocas veces estudiamos la angelología, pero el Señor hizo a los ángeles, a los querubines, a los arcángeles, los hizo igual que nosotros para servirle y para estar en su presencia. Pero Dios hizo de ellos seres individuales, creó espíritus individuales que no son en otro sentido como nosotros. Veamos lo que dice a continuación. sin embargo, Dios creó al hombre con naturaleza física y a la vez dotado de la semejanza divina, y le compartió su imagen espiritual y su naturaleza espiritual. Por eso es que compartimos cualidades inherentes a Dios mismo. Fíjense bien, Dios nos dio cuerpo. Ya desde ese momento ya no somos como el resto de los ángeles que Dios creó o como el resto de los animales tampoco, porque aunque los animales también tuvieron cuerpo, no fue un cuerpo específico como el nuestro. Fíjense bien que cuando Dios habla al mar, le dice, da de animales que produzcan y que sean peces, ¿no? Bueno, de naturaleza acuática. Y cuando habla a la tierra, dice, de la tierra su fruto. Y entonces crea las plantas y crea todo lo demás. Y crea inclusive a los animales. Pero cuando el Señor hizo al hombre, Él tomó, dice la palabra, fíjense, observen, dice, tomó del barro y formó al hombre. Hizo una obra específica, especial. Y luego no le dijo, ten un espíritu
que te corresponda, sino que le dio de su espíritu, sopló sobre él, le dio aliento de vida y le dio una naturaleza que sin ser divina comparte la imagen de Dios, comparte la hechura divina en sus características, en lo que Dios es. Le dio, como él mismo es, le dio el gobernar. Fuimos hechos para gobernar el cielo y la tierra. El hombre es cabeza de la creación. Y las mujeres, por supuesto, junto con Adán. Pero cuando el hombre y la mujer pecan, entonces hay un cambio. Aparentemente, esa naturaleza divina se pierde. Pero veamos si esto es verdad. Podemos ver la siguiente lámina. Dice, la pérdida de la santidad con la que Dios nos creó deforma y daña la esencia más íntima de la imagen de Dios, porque por ello no podemos reconocernos como Dios nos hizo. Fíjense que hay una cosa que todo ser humano experimenta. Cuando somos niños, somos muy ajenos a nuestra naturaleza. Es decir, cuando eres pequeño, normalmente un niño pues no se siente ni feo ni bonito. Somos nosotros conforme va corriendo la edad del pequeño que empezamos a buscar y hablar de que si tiene bonitos ojos, de que si tiene buen carácter, de que si pues tiene alguna cualidad y a veces los exaltamos chiquititos, ¿no? Decimos, ay, qué bonito niño, qué niña tan agradable. Y entonces empezamos a fomentar cosas como la vanidad. Pero en realidad, en el principio, nosotros somos como Dios nos hizo, aceptados a nosotros mismos. Cuando pecamos, cuando empezamos a crecer, muchas veces lo que ocurre es que nos damos cuenta de cosas que no nos agradan de nosotros mismos. Las mujeres muy comúnmente nos vemos en el espejo y decimos, ay, tengo aquí una llanta. Y cuando era adolescente, me salió un grano en la nariz y, ay, este pelo, ¿por qué no tengo el pelo como fulana de tal o con perengana? Y, ay, soy chaparra, soy alto, soy gordo, soy flaco. Y no, el hombre ya no es conforme con su ser como Dios lo hizo. Pero Dios desde el principio vio como el hombre empezó a rechazarse a sí mismo. Desde el principio se rechaza a sí mismo el hombre y la mujer y se avergüenzan de su cuerpo, de manera que corren y dicen, vamos a cubrirnos, vamos a taparnos, que nadie vea cómo somos. Ya ahí había una separación, una muerte del hombre en sí mismo y de la mujer en sí misma, porque ya no eran capaces de aceptarse. Desconocieron, ¿sí?, quiénes eran y empezamos a desconocer nuestras características propias al grado de que en la actualidad los jóvenes, las mujeres rechazan lo que son, pueden llegar al homosexualismo o pueden deformar su cuerpo. Hay unas tribus en África en que la belleza, para que una mujer sea bella, le van colocando aros en el cuello para que se le haga como cuello de jirafa. Y si les quitan esos aros, se mueren, porque eso da la deformación que han hecho a sus cuellos o a sus orejas. Hay unas que hacen sus orejas enormes a base de colocarse aros y nos ponemos tatuajes o muy comúnmente, pues hay, hay que arreglarse un poquito, pero hay quien deforma su cara a base de maquillaje y no acepta lo que es.
muchas veces esa vanidad excesiva de alguien que se sobrearregla no es más que el rechazo a su propio yo. Luego así, el ser humano se fue rechazando, se sigue rechazando, porque no acepta su naturaleza caída. No somos hechos para vivir en una naturaleza caída. Seguimos adelante. Simón, ok. No somos capaces de vernos en la forma en que Dios deseó que fuéramos cuando nos concibió en su mente eterna. Sin lugar a duda, hay vestigios en nosotros de esa naturaleza. Porque aun cuando el hombre y la mujer no conozcan a Dios, pues todos tendemos a tener ciertas actitudes de amor. Por ejemplo, es natural, es contra naturaleza una madre que rechaza a su hijo, pero lo natural es que lo ame, que lo quiera. Es contra la naturaleza que las cosas no sean como Dios las planteó. Veamos qué dice este texto, por favor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, no es que nosotros en la eternidad vamos a ser mejores, es que Dios desde el principio nos hizo bien. Somos nosotros los que buscamos las imperfecciones y los que nos desviamos de la verdad y de la pureza de la obra divina. Dice esto, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ay, pero Señor, si estoy gorda, si tengo la cara cuadrada, si mis dientes están chuecos, no nos aceptamos. Y no digamos en el punto de vista físico, más en lo espiritual, aún peor. Nos llevamos de envidia y de codicia porque deseamos tener lo que tienen otros. La popularidad de el mejor actor del momento, la belleza de la mejor actriz de la televisión o de la TikToker o de quien sea, pero no somos capaces de apreciar nuestro yo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, esto tiene que cambiar. En primer lugar, porque Dios sí nos ve en la justa medida de la monstruosidad que el pecado hace en nosotros. Y digo monstruosidad porque verdaderamente el pecado nos deforma, nos hace monstruos. Por eso matamos, escupimos, insultamos, peleamos, rechazamos, porque no tenemos esa belleza con la que Dios nos dio a la vista. No es que la hayamos perdido. ¿Por qué? Porque irremediablemente los dones de Dios no se pierden, ni Él los revoca. Son eternos. Nuestro espíritu mismo tiene eternidad en Él. Eso es lo que está explicando Salomón. Tenemos una eternidad en nosotros mismos que no podemos comprender a causa del pecado y que va a obrar tarde que temprano para llevarnos eternamente al infierno o llevarnos eternamente a la gloria. Pero en tanto que no reconocemos que somos eternos y que Dios puso esas cualidades en nosotros batallamos con el pecado. Es muy común que la vida espiritual del cristiano fracase porque está empeñado o enrolada en que no quiero ser así, yo no quiero ser enojona, yo quiero que mi familia me acepte, yo quiero que mi familia me ame, yo quisiera que me abrazaran, yo quisiera que tuvieran un detallito conmigo, pero resulta que nosotros mismos no somos así. Y muchas veces cuando yo le digo a alguien, me pasa y últimamente me ha pasado varias veces, me piden un consejo, me dice, ¿cómo corrijo mi relación, por ejemplo, con mi mamá o con mi hermana? Pues sé cariñosa con ella, dale un beso,
llévale un regalito, a lo mejor un panecito, una flor, un emprendedor que le gusta, algún detallito. Ah, pero es que a mí no me educaron así. Pues no, nadie nos educó así. Puede ser que inclusive tuviéramos un padre que fuera como el papá de mi papá, que era como un general, que a mi papá le decía, para que tú no te eches a perder, vente a trabajar conmigo. Y mi abuelo tenía una carpintería. Y le decía, tú, a los 4 años, le decía, tú tienes que aprender a martillar, a hacer estas cosas de madera, a tallar la madera, a hacer esto y lo otro. Y no, no juegues porque los juegos echan a perder la ropa. Y siéntate derecho y lo sentaba, decía mi papá, en un taburete a oír música clásica y a leer después de trabajar, pero no lo dejaba ni siquiera tener hambre. Pero la obra del Espíritu Santo, cuando yo era niña al principio de mi niñez muy, muy joven, mi papá era incapaz de demostrarnos cariño. Pero conforme la obra del Espíritu Santo fue obrando en él, y nosotros empezamos a tener la confianza de darle cariño, mi papá se volvió un padre amoroso que nos ya hablaba, nos acariciaba, nos llevaba a jugar, nos llevaba al parque, hablaba con nosotros, porque hay una obra del Espíritu. No importa la clase de educación que hayamos tenido. Cambiemos la hoja, por favor. No importa. Somos como somos porque hemos dejado que el pecado empañe no solo nuestro origen, sino todo nuestro ser. ¿Podemos leer esto, Mónica, por favor? El pecado ha empañado no solo el propósito original con el que fuimos creados, sino que nos ha quitado el privilegio de actuar conforme a los deseos divinos, causando hechos que se encadenan para frustrarnos, enojarnos y hacernos infelices. Qué infeliz es un niño que no lo acarician. Qué infeliz es una mujer cuyo esposo llega, se sienta, lee el periódico o se pone a ver televisión y no tiene un momento de cariño, de platicar con ella, de compartirle algo, de llevarla a pasear, de comprarle un detallito. Pero no podemos nosotros esperar que sean los otros los que hagan esto. El saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Y el pecado nos quitó el privilegio de actuar conforme a la bondad divina, conforme a la humildad para servir al que nos trata. Decía una vez una chica, le escribió a una consejera familiar y le decía, estoy muy molesta porque mi papá todo el tiempo me pide que me pare cuando estoy viendo televisión a que le sirva yo un vaso de jugo de naranja. ¿Por qué tengo yo que hacer eso? Y entonces recuerdo muy bien que la consejera le dijo, mira, algún día tu papá no va a estar y entonces vas a extrañar que te dé ese jugo de naranja. Ahora piensa, ¿cuántas cosas te pide tu papá a cambio de un vaso de jugo de naranja cuando tú recibes pues casa, comida, cariño, te llevan a pasear, te compran cosas? Y no son las cosas, no es que te lleven a pasear, no es que no es que den regalitos. Es el amor y el cuidado que está dando esa persona por ti para tenerte bien, para que te sientas cómoda. La televisión enfrente de la cual te sientas costó trabajo, costó un esfuerzo para comprarla. A mí me pareció muy interesante esa respuesta porque muy pocas veces vemos que cuando nuestra familia o alguien nos pide algo, debemos de hacerlo con ese amor y ese cariño porque es nuestra naturaleza recibir agradablemente las cosas, pero también debe ser nuestra naturaleza darlas con esa misma bondad, con ese mismo cariño, con esa benevolencia.
a veces con paciencia, cuando un anciano quiere que le den de comer y ya sus manos tiemblan y se le cae la comida. Y he visto en los restaurantes, ay mamá, mira, fíjate. ¿Por qué? Si somos cristianos no podemos sacar ese brillo de amor, de paciencia, de ternura, de compasión, de tener compasión por esa debilidad del anciano, de la anciana o de quien quiera que sea, porque también los niños, ¿verdad? Las mamás que, niño, ya, y lo jalan y córrele. ¿Y dónde está la ternura? ¿Dónde está el amor? Y el amor y la ternura y todo eso está ahí adentro, porque Dios la puso y porque Dios actúa así con nosotros. Me llama mucho la atención como dice Sofonías 3:17, alguien que lo lea por favor, rápidamente. ¿Sí? 3:17 de Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Observen bien el texto. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él es el mismo fuerte Dios, el mismo guerrero que lo combate en nuestra lucha. Pero ¿qué dice? ¿Cómo va a actuar Dios? Él salvará y se gozará sobre ti. ¿Con qué? Con alegría. ¿Y por qué no podemos reflejar alegría? ¿Cómo está, hermano? Pase Dios, muy bien, hermano. Bendecido. ¿Por qué no puede haber una sonrisa? Unos ojos que brillen del gusto de ver a nuestro hermano, a nuestra hermana. Con alegría de corazón, con gozo en nuestro espíritu. Aquí está tu comida. ¿Por qué no? Mira, te preparé tu alimento. Y darlo, no solamente dar lo mismo que damos todos los días, pero con ese gozo, con esa alegría, con esa ternura, con ese cuidado con el que muchas veces preparamos las cosas, porque decimos, ay, le voy a hacer este guisadito así porque le gusta que tenga esto o que no tenga lo otro. Y lo hacemos con amor, pero no lo demostramos. No sacamos eso que traemos adentro. Y las cosas que no salen, que no fluyen, son como el agua que se estanca. ¿Qué pasa con un agua estancada? Se pudre. Y en lugar de ser buena para beber, da mosquitos, da enfermedades, trae mal olor. Y cuando nosotros no somos capaces de dar ese amor, también nos pudrimos por dentro y nos volvemos amargadas y nos volvemos enojonas y nos sentimos frustrados. Y Dios dice, callará de amor. Yo me imagino al Padre Celestial mirándonos hacia abajo como vemos a un niño pequeño que está dando sus primeros pasos y suspiramos y lo vemos con ternura y deseamos pues abrazarlo aún más. Y si Dios es capaz de callar de amor, de suspirar por nosotros y cantarnos, ¿por qué no le podemos cantar a nuestros hijos un canto de amor? Uno de mis mejores recuerdos es cuando mi mamá me decía, vamos a cantar y tomaba el himnario infantil y nos compartía eso. El hacer la voluntad de Dios, dice el salmista, ¿qué? Me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no refrené eh, en mi lengua, Jehová, tú lo sabes.
No, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de darle alegría a mi familia, a veces, y sobre todo muy al principio de cuando cambiamos nuestra cara amargada de todos los días, nos ven raro, a lo mejor nos buscan pleito, pero si perseveramos en lo bueno, si perseveramos en el amor, el mismo amor de Dios nos demuestra que las cosas pueden cambiar. Dios muchas veces nos tiene paciencia y le decimos, ay Señor, le regué, me equivoqué, lo hice mal. Y si fuera alguno de nosotros, tal vez decía, ah, ya otra vez, ¿no? Pero Dios calla de amor y nos dice, anda delante de mí, sé perfecto. Y nos da la oportunidad otra vez de recorrer y caminar y de tropezarnos y volvernos a caer y nos levanta y nos acaricia y nos dice, mira, la regaste, pero piensa, para la próxima vez, ora más, búscame más, recuerda más mi deseo de estar contigo. Y el salmista que expresa el fondo de su corazón, lo que hay también en nosotros, porque somos seres humanos. Y aunque las cosas han cambiado en general, el hombre y la mujer somos los mismos desde el principio. Sabemos cómo fuimos hechos. El pecado nos deformó, pero la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice este texto? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo En Jesús. Cristo Jesús. Y dice aquí arriba, puedes leerlo de arriba, es que mi Cuando celular no. entregamos nuestra vida al propósito divino, encontramos grandes dificultades y problemas. Esto no solo es normal porque adquirimos una naturaleza pecaminosa, la cual conocemos, pero no era el plan de Dios que viviéramos en ella. Entonces viene la lucha, porque nuestra naturaleza antigua va a pelear contra nuestra nueva naturaleza. Nuestra naturaleza antigua va a decir, no, tú debes de actuar, porque si tú le demuestras mucho cariño, te va a aprovechar. Si tú haces esto y aquello, te va a ver mal. En lugar de mansa, vas a ser mensa. Y nuestra vieja naturaleza nos va a mal aconsejar. Y mientras estemos en el cuerpo mortal va a estar a, a recibir las consecuencias del pecado, ¿sí? La consecuencia en parte de nuestra naturaleza heredada de Adán. Pero ahora en Cristo nacemos a una nueva naturaleza. Esa naturaleza que deja que salga la imagen de Dios que ya está impresa en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo mismo habita por la fe en nuestros corazones. Entonces, no es cierto que yo ya soy así y que siempre he sido así. El viejo hombre tiene que surgir porque tiene la naturaleza de Dios. Y tenemos que renunciar a la naturaleza del pecado. Y nos va a estar accediendo toda la vida. Cuando yo no quiera decir malas palabras, prendo la televisión y oigo 20 groserías por cada 2 palabras sanas. O volteo a un lugar y veo una imagen pornográfica. O según lo que yo tenga, ¿verdad? O veo esto y me va a estar, perdón, me voy a tener que conectar, y me va a estar asediando el pecado, me va a estar buscando la cara, va a estar buscando tirarme, derrocarme, hacerme fracasar en mi vida espiritual. Pero la realidad de las cosas es que no fue hecha ni para vivir en ese pecado, ni para vivir constantemente luchando en contra de él. Nosotros tenemos gran nube de testigos que está esperando vernos caer, pero también tenemos un testigo fiel que está a la puerta para ayudarnos a cambiar esas actitudes y a volvernos mujeres que perdamos el miedo de decir Cristo te ama,
que perdamos el miedo de dejar a un lado nuestros viejos temores y actuar con seguridad. Tenemos muchos testigos que están viendo lo que estamos haciendo. Tenemos que dejar eso atrás. Tenemos que dejar el pecado atrás y dejar de luchar contra el pecado y empezar a luchar porque surjan en nosotras las cualidades divinas que ya están ahí por el Espíritu Santo. Tenemos que centrar nuestros pensamientos en desarrollar nuestras cualidades espirituales. Decía un maestro en una conferencia, es más fácil quitarle a un niño un cuchillo si le ofreces un dulce o una manzana que si tratas de arrebatarlo. Es más fácil vencer nuestros pecados o nuestro carácter malo si nosotros realmente volteamos al Señor y buscamos que brillen en nosotros las cualidades de Dios. Si en lugar de decir una mentira, trato de ser veraz. Si en lugar de pensar en lo triste que es la vida, los problemas que existen, me pongo a pensar en lo que dice Efesios 4:8, mi mente primeramente va a cambiar y vamos a tener, dice, ¿la mente de quién? Cristo. ¿La mente de quién? De Cristo. Todas. Abra su micrófono y diga, la mente de Cristo. La mente de La Cristo. mente de Cristo. De Cristo. ¿Y en qué mente de pensaba el Cristo. Señor? La mente de ¿En Cristo. que dudaba de Dios? Se me figura que nunca hemos pensado bien. ¿Cuánta fe tuvo que tener el Señor Jesucristo para vivir la vida como la vivió? Porque si a mí me dijeran hoy, naciste para hacer milagros, lo pensaría muchas veces. Porque, pues de veras, o sea, veme. Y el Señor Jesucristo se le encomendó el tener la fe suficiente para decir, soy capaz de poner mi vida y de tomarla otra vez. ¿Cuánta fe? ¿Cuánta confianza? ¿Qué dice la mente de Cristo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero estamos pensando y decimos, no, ya sé, va a llegar y me va a decir otra mentira. Va a llegar y Cristo no es así. Ya me dijo que va a cambiar, pero seguramente nada más hoy, porque mañana otra vez. Me prometió que va a alzar su cuarto, pero pues a ver. Y vivimos llenos de dudas hasta en lo más elemental. ¿Cuánto más para hacer la obra de Dios? ¿Cuánto más para dejar que fluya en nosotros la ternura, el amor, la compasión, la benevolencia? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a fomentar en nosotros la bendición de Dios, que nos quite el espíritu de crítica y nos dé un espíritu de alabanza, porque Dios alaba al hombre cuando dice, por ejemplo, del rey David, yo he escogido un hombre conforme a mi corazón. Y fue un hombre que cometió adulterio, que se peleó con los demás, fue un hombre que mandó matar a su mejor amigo, y sin embargo era conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió verdaderamente, pero también porque procuró en su vida hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Y nosotras muchas veces queremos eso, pero tememos hacerlo. Tenemos que orientar nuestra vida de otra manera.
Y entender que si hemos nacido de nuevo necesitamos una nueva, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Una nueva educación. Fuimos fomentados, dice el Salmo 51, en pecado, en lo malo. Fuimos enseñados en las fallas de nuestros padres, de nuestros amigos, del ambiente, de los maestros que tuvimos. Pero tenemos que tomar a Cristo como el modelo humano. ¿Cuál fue el modelo de Cristo? Alguien dígame, ¿cuál fue el modelo de Cristo? Su padre, Pero su padre era, su padre Dios. no, pero fíjense con la Biblia, dice en Mateo 5, dice, porque mi padre hace llover sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Y yo diría sobre flacos y gordos, sobre ricos y pobres. Y Dios le da lo mismo al que tiene necesidad que al que no tiene, porque todos comemos, porque todos vestimos. Y debemos de dejar que surja eso de Cristo, ese ejemplo de Cristo que no tuvo en poco dar días de oración, días de sacrificio, caminando por los desiertos para alcanzarnos, caminando por los lugares difíciles para caminar y buscarnos y encontrarnos y tomarnos en sus brazos y en lugar de tratarnos con dureza y en lugar de darnos el infierno que merecemos, nos dio todo su amor, toda su compasión, toda su comprensión. Y me quiero acordar, y con esto termino, que dice un canto, hazme como tú, mi Cristo. Dios es verdad y es vida. Hazme como tú, que ame de verdad y que dé vida con mis acciones. Que nos veamos en el espejo de la Biblia y que podamos entender que podemos actuar con fe para dar amor. Que no se necesita mucho dinero para traer un paquetito de galletas cuando te encuentras a un niño pidiendo dinero en la calle. No se necesita mucho para que le des a un niño o a un anciano que anda vendiendo mazapanes 5 pesos. Que lo que se necesita es dar el fruto. Que nuestra vida misma tenga verdadero fruto eterno. Buen fruto, agradable para Dios, agradable para nuestro Padre Celestial. Un fruto que fluya y que traiga semillas de amor y comprensión para los que viven alrededor nuestro. Nosotros hemos llegado a conocer a Dios, dice el apóstol Juan, y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Queremos que el amor permanezca en nosotros, tenemos que actuar el amor. Todos los que hemos venido a Cristo, que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, conocemos el amor de Dios y creemos en ese amor. Así que debemos permanecer en el amor, actuando en amor, pensando en amor, esparciendo nuestro corazón en amor a todos los que nos rodean. Es difícil, sí, nos van a golpear, sí, se van a burlar de nosotros también, pero nosotros tenemos una mente diferente o debemos de tenerla y debemos de actuar permanentemente conforme a esa cualidad, a eso que Dios ya puso en nosotros. Nuestro actuar debe ser constante de benevolencia, de bondad,
de fe, de permanencia, de sufrimiento, ser sufridos en el amor para que no se decaiga. Que tengamos benignidad en nuestros actos, sin envidiar a los demás y con un perfecto amor que no niega nada al que lo necesita, que no pretende tampoco actuar con vanidad, que en realidad no se acaba, porque el amor es eterno. Que sea un amor que no sea rencoroso, que no tenga envidias, que no se irrite, que no guarde rencor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Nunca. Un día vamos a ver cómo nos soñó Dios. Ahorita esos que dicen, no, es que tú eres como Dios, tú eres hijo de Dios y te tienes que sentir muy acá. Pues no, porque Dios es humilde. Y todavía no somos conocidos como seremos conocidos. Ahora conocemos en parte, pero en aquel entonces conoceremos como Dios nos soñó, nos deseó y como debemos de ser en la medida de lo posible para honra y gloria de su nombre. Gracias, que Dios les bendiga. Hermanas, vamos a orar.